El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenido. Y conciliador ante el Ministerio de Justicia y del Interior, les da o ratifica la bienvenida a este programa de participación. Quiero recordarles que Derecho para Todos es un programa que busca la participación ciudadana a fin de poder entrar a llevar una información de manera pedagógica, a fin de que ustedes puedan conocer el ABC del derecho, dado que usualmente encontramos la queja ciudadana de que en Colombia no existe derecho, de que en Colombia los abogados no funcionan o que para los abogados no hay ley. Bueno, en fin, un sinnúmero de quejas que han motivado a esta abogada a llevar, a plasmar a través de este programa la voluntad de poder entrar a pormenorizar detalles de temas que ustedes a través de derechoparatodos70@gmail.com formulan, esos temas que ustedes dejan allí en nuestro correo electrónico y del cual estamos muy agradecidos y que nos permiten ampliar esos temas, traerles a ustedes información que en un momento dado pueda servirles para que puedan encontrar efectivizado su derecho. Debo recordarles que ustedes pueden participar a través de la línea 331-2265. Esta línea 331-2265, la línea del canal, línea abierta, para que ustedes puedan expresar sus inquietudes y también, ¿por qué no?, sus opiniones acerca del tema que para el día de hoy tiene que ver con los deberes de los clientes y los deberes de los abogados. Porque si bien es cierto, el abogado tiene unos deberes, el cliente también tiene unos deberes. Entonces, asimismo, esa línea de participación 331-2265 nos va a permitir conocer esas inquietudes que ustedes tienen y que de alguna manera podamos entrar a tratarlas a través del programa Derecho para Todos, Derecho de Gentes al Servicio de la Gente, y nos va a brindar la oportunidad de aterrizar una información que quizá muchos de ustedes no conozcan y que esta servidora con todo gusto quiere llevar a conocimiento, a fin, como lo he dicho, efectivizar el derecho, a fin de que ustedes se den cuenta que en Colombia, es un Estado social de derecho y que en Colombia existen vastas normas y que el problema en Colombia es ese desconocimiento mismo de todos estos derechos y estas obligaciones que nosotros tenemos y que, pues, ¿por qué no?, existiendo la oportunidad de participar en el 331-2265, ustedes puedan entrar a dinamizar este espacio. Debo recordarles que mi oficina está ubicada en la calle 11, número 358, del cuarto piso de la oficina 416 en el edificio Citiban, aquí en Santiago de Cali. Si ustedes gustan concertar una consulta, se pueden ustedes llamar al 489-4446. En ese número ustedes van a tener atención, van a programar su cita y con todo gusto vamos a estar sirviéndoles en esas inquietudes que ustedes puedan tener. Vamos a abrir en esta noche el espacio dando las gracias por la participación que ustedes hacen, no solamente a través del 331-2265, sino a través del correo electrónico del mail de derechoparatodos70@gmail.com. Allí ustedes nos han escrito, nos han formulado inquietudes y estamos muy agradecidos porque esto es lo que permite, como bien lo he dicho, la dinámica del programa. Si bien es cierto, en este 28 de agosto de 2019 estamos abriendo Derecho para Todos. El tema de hoy son los deberes del cliente y los deberes del abogado. Y mientras ustedes hacen participación,
yo voy diciéndoles que los clientes, quienes son esas personas que en un momento dado tienen un problema, deben entender que al asistir o al acudir a la ayuda de un abogado, no pueden predicar solamente el deber del abogado, que ustedes como clientes también tienen unos deberes y que esos deberes son fundamento para que toda la relación se desarrolle en debida forma. Hay una correspondencia entre el deber del cliente y el deber del abogado, y entre el cumplimiento del cliente y el cumplimiento del abogado. Por eso es importante recordar que el deber supone una obligación de una persona frente a otra. El deber que supone una obligación de una persona frente a otra. Cuando hablamos de una relación contractual, que es la que se va a desarrollar entre cliente y abogado, se suscribe un contrato, se va a establecer unos derechos o deberes y unas obligaciones. Esos deberes que se predican en ese contrato van para ambas partes, así como esos derechos se predican para ambas partes. Dicho esto, decimos entonces que cuando hablamos de que el cliente acude al abogado, la pregunta inicial sería, bueno, si yo acudo a un abogado, ¿qué tipo de contrato firmo? Pues el contrato que está determinado por nuestra legislación para la prestación de servicio profesional es el contrato de mandato. En el contrato de mandato, usted como cliente es el mandante, usted es el que va a mandar al abogado a hacer ciertas gestiones judiciales o cierta representación judicial. Y el abogado va a ser el mandatario, va a ser esa persona que está encargada de llevar a cabo ese mandamiento que el cliente va a dar a través de un poder. Por eso es importante que ustedes entiendan que cuando se desarrolla ese vínculo, esa suscripción de ese contrato de prestación de servicios, que además es obligatorio para nosotros los abogados, pues entonces usted va a tener que suscribir un poder. Y ese poder es el que usted le va a otorgar a su apoderado, a su abogado, para poder que ejerza ese contrato de mandato. Nosotros los abogados no podemos ejecutar ninguna representación judicial sin que medie un poder otorgado por nuestro mandante, nuestro cliente. Dicho esto, entonces, y entendiendo que el deber supone una obligación de una persona frente a la otra parte que por el contrario va a adquirir unos derechos, diríamos que esto es del cliente hacia el abogado y del abogado hacia el cliente. Y vamos a hablar entonces en un orden, y el orden determina hablar de los deberes del cliente. ¿Quién es el que consulta? ¿Quién es el que inicialmente está buscando encontrar en su abogado una representación perfecta, una representación correcta, una representación que le determine el éxito de esa situación que él está evidenciando? Y para ello es importante que ustedes tengan en cuenta que eso que ustedes están buscando, ese éxito que ustedes quieren alcanzar a través de esa representación judicial, si bien es cierto, nosotros no los podemos garantizar al 100% porque nuestra legislación lo prohíbe y porque esta es una relación de medios, más no de resultados. Esto quiere decir que nosotros lo que hacemos es aplicar todo el conocimiento que tenemos y lo llevamos al ejercicio, pero nos vemos abocados, enfrentados a criterios judiciales. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que para alcanzar ese éxito ponderándolo o refiriendo un porcentaje asertivo, esos deberes tendrían que ser uno, para que lo tengan en cuenta. Identificar el problema en el cual usted está involucrado. Si usted tiene un problema que le determina la representación de un abogado y usted no sabe de qué área del derecho es ese problema, usted tiene que identificarlo. ¿Cómo lo puede identificar? Si usted lo desconoce, puede asesorarse de un amigo o una persona que usted sepa que conoce de derecho, que está enterado del derecho. Pero yo recomiendo que ustedes se asesoren a través de ese derecho de petición que todos los colombianos podemos ejercitar ante las autoridades del Estado, ante una entidad que es la que regula a los abogados, que se llama el Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura, aquí en Santiago de Cali, está ubicado ahí en la Plaza de Caicedo, en el Palacio Nacional, en el primer piso. Ustedes pueden acercarse y tienen un asunto y tienen que conseguir un abogado y no saben qué área del derecho, qué abogado, en qué especialidad tenga que atenderles el asunto, pues ustedes pueden preguntar ante el Consejo Superior de la Judicatura y ellos tendrán el deber de por lo menos referirles qué área del derecho es la que refiere su asunto. No les van ellos a recomendar un abogado, porque esa no es la tarea del Consejo Superior de la Judicatura, pero sí pueden aterrizarlos en lo que es el área del derecho que ustedes tienen que, en la cual ustedes deben buscar a su abogado. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque hay personas que desconocen, y es natural, porque cada persona tiene su área de conocimiento, desconocen qué área del derecho tiene que ver con su asunto, con su problemática. Y entonces van y de pronto les dicen, mira, es que yo conozco un abogado. Y entonces estas personas se van donde ese abogado y resulta que nosotros tenemos un inconveniente humano, y es que hay personas que por falta de ética profesional acceden a llevar procesos en materia que no manejan, y resulta que esto va a determinar que el proceso sea más lento, que la defensa no sea la más correcta. ¿Por qué? Porque no hay idoneidad, no hay manejo del tema, no hay experiencia ni experticia en el manejo del proceso. Y entonces sencillamente pues las posibilidades de fracaso son muy altas, se incrementan. Entonces, cuando usted identifica qué tipo de área, o qué área, perdón, del derecho es la que tiene que ver con su asunto, usted con eso va al segundo paso, y es, voy a buscar un abogado experto. Por ejemplo, tuve un problema de que en mi trabajo mi jefe me está acosando, me está asediando. ¿A dónde? ¿Qué abogado voy? ¿Voy donde un abogado civilista? ¿Dónde qué abogado voy? Voy donde un abogado laboralista, le dijo el Consejo Superior de la Judicatura, o le emitió el concepto una persona amiga. No, mira, es que eso como que es del derecho laboral. Entonces usted en el segundo ejercicio es ir a ubicar un abogado laboralista. Ese abogado laboralista, ¿cómo lo puede usted ubicar? Pues usted sencillamente se puede valer de las recomendaciones que le hagan en razón a una buena gestión. Personas que han tenido un muy buen asesoramiento y dicen, mira, ve donde tal persona que es un excelente profesional y superó mi asunto, y de pronto te puede orientar de una manera correcta. La otra tiene que ver con la publicidad que se da a través de la prensa, la radio o la internet. Entonces, encontramos que esta publicidad no va a darle a usted el 100% de garantía de que esté frente a un abogado honesto, pero sí le va a dar unas herramientas para que usted pueda tomar una decisión en un momento dado. El programa de Derecho para Todos precisamente busca orientar a las personas en ese aspecto, a fin de darles una idea de cómo usted identifica la experticia de un abogado en un área. Entonces, les estoy diciendo que como deber ciudadano, antes de entrar a contratar y para que no haya tanto traumatismo, usted puede acercarse al Consejo Superior de la Judicatura a indagar acerca de qué área del derecho está determinada para su proceso como tal. Puede valerse de publicidad para entrar a contratar a un abogado. Ojalá sea recomendado, porque el acercamiento entre personas que ya han experimentado un tratamiento con un abogado es muchísimo mejor. Y conocer, el tercer punto sería, una vez usted esté en la oficina de este abogado y entre a consulta, poder conocer cuáles son los requerimientos de ese bufet o de ese abogado que le va a atender. Eso sería como lo básico para usted saber, bueno, yo tengo este asunto,
cuál es el procedimiento, hay que pagar consulta, hay que pagar un estudio, cuál es el procedimiento. Entonces, que usted sea bien informado antes de, para que luego no hayan quejas. He encontrado, por ejemplo, a partir del programa, personas que de pronto llaman a la oficina y quieren que se les desate una consulta. Cuando se habla de costo de consulta, pues inmediatamente las personas reaccionan. Pero lo que hay que entender es que cuando un abogado emite un concepto ante una consulta, ya está poniendo de por medio su buen nombre, está poniendo de por medio su firma, su responsabilidad. Y ahí es donde precisamente este programa intenta que ustedes aterricen la idea con claridad, porque la queja es que los abogados en Colombia no sirven, es que los abogados en Colombia son una cantidad de corruptos. Pero entonces vamos a ver que los abogados tenemos unos deberes y los clientes también tienen unos deberes. Les decía entonces que una vez identificada el área del derecho, logrado establecer qué persona puede entrar a representarlos, hay que tener bien claro cuáles son las reglas de juego, bien sea del bufete o del abogado que va a tramitar su proceso. Esto es, que ustedes puedan entrar a conocer de antemano cuáles son los costos que se van a generar en el trámite que va a adelantar con el abogado, ante el abogado y con el abogado ya en el trámite judicial. Otro deber que ustedes tienen como clientes es obrar con rectitud y honradez. Cuando un cliente viene a mi oficina y manifiesta unos hechos, yo estoy presumiendo que esos hechos son reales. Muy buenas noches, tenemos una llamada. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a Derecho para Todos. ¿Con quién tengo el gusto? Con Robinson. Don Robinson. Cuénteme, don Robinson, ¿en qué podemos servirle? No, para que me haga un favor. ¿Perdón? Para que me haga un favor. Con todo gusto, en la medida de las posibilidades. Es que una demanda contra el Estado es que para preguntarle usted, abogada. Una demanda contra el Estado es de derecho administrativo. Ah, eso quería preguntarle. Sí, el derecho administrativo, o sea, cuando usted va a impetrar una demanda contra el Estado, pues se pueden derivar una cantidad de acciones, pero en esencia la primera tiene que ver con el derecho administrativo. Derecho para Todos, don Robinson, cuenta con profesionales especializados en derecho administrativo también, así que le invitamos a la calle 11, número 358, oficina 416, del edificio Citiban aquí en Santiago de Cali, a fin de que usted pueda elevar su consulta en esa materia. Si usted va a demandar al Estado, le recuerdo tener en cuenta estos punticos de deberes que usted como cliente tiene al momento de consultar, ¿no? De todas maneras... No, abogada, perdón, abogada, yo no voy a demandar al Estado. Lo que pasa es que voy a ver si hay derecho a que me paguen todo el retroactivo de los 10 años. De los 10 años retroactivos, casi tengo derecho a 10 años retroactivos. ¿Usted me está hablando de una pensión? Sí, abogada, una pensión que me gané por tutela. Ah, ya. Don Robinson. Yo no tengo abogado, no tengo abogado, yo mismo manejé mi caso con tutela de la Corte Constitucional. Usted ha llamado en el primer programa, ¿cierto, don Robinson? Sí, pero usted no me la pasaron a ella, que no estaba, me dijo una muchacha. Ah, ya. Sí, don Robinson, eso ya es de materia laboral. Cuando nosotros estamos hablando de pensiones, estamos hablando de seguridad social y derecho laboral. Entonces, la inquietud queda, creo, disipada en torno al tema, ¿cierto? Allí el especialista es el abogado especialista, valga la redundancia, perdónenme, el especialista en el área es de seguridad social para poder atender ese tipo de procesos. ¿Alguna otra pregunta, don Robinson? No, es que yo estoy buscando la oficina el miércoles. La oficina queda ubicada en la calle 11, número 358.
ahí enseguida del edificio de la DIAN, aquí en Santiago de Cali. Ellos me dijeron que usted había salido. Claro, por eso yo invito, don Robinson, a todas las personas que nos escuchan a marcar el 489-4446. Cuando usted marca ese número, en Derecho para Todos le van a dar una cita, porque pues todo es en orden, estamos hablando de derechos, se organiza todo en orden según su agenda y según la agenda mía, y entonces ahí logramos concertar una cita y con todo gusto ahí le podemos estar atendiendo. Bueno, muy amable. Bueno, Robinson, gracias por participar. Bueno, miren, estas cosas son importantes, porque cuando una persona tiene una dificultad, pues obviamente viene la preocupación, la angustia, el azar, y yo quiero conseguir al abogado ya, y el abogado me tiene que atender ya, y pues hay abogados inescrupulosos que aprovechan de esa situación, le dicen, véngase para acá, yo no le cobro nada, venga, lo escucho y arrancamos, a tal fecha me da tanta plata. Bueno, se genera una cantidad de situaciones, pero en Derecho para Todos lo que pretendemos es precisamente recalcar esa conducta disciplinada, de orden, donde usted debe comprender que todas las cosas deben hacerse de una manera prudentemente ordenada. Esto quiere decir que si usted tiene una dificultad, usted, identificado el abogado, va a llamar a pedir una cita, va a llamar a pedir una consulta, una fecha para poder desarrollar una consulta, y con todo gusto entonces le estamos estableciendo ese día, esa hora, le vamos a hablar de esos requerimientos que nosotros como despacho tenemos, y usted va a mirar si se sujeta a esos requerimientos a fin de que pueda desarrollar su consulta, que ese era el tercer punto que yo estaba refiriéndoles acerca de los deberes, porque uno a veces piensa, no, yo voy donde el abogado, le pregunto, y bueno, ya me quedo con la respuesta y me voy, pero las cosas no son así. Nosotros al hablar de derecho hablamos de que las normas buscan establecer un orden con respeto para que todo se desarrolle en armonía, y tanto en las relaciones contractuales, tanto respeto merece el cliente como refiere el abogado. Y cuando usted está pidiendo una consulta y cuando usted pregunta cuáles son los requisitos para desarrollar esa consulta y se sujeta a esos requisitos para usted poder elevar sus inquietudes, pues también el abogado se está sometiendo a unas normas que establece nuestro código disciplinario, porque va a emitir un concepto que lo va a obligar como profesional a salir a responder por todas las implicaciones que tiene el hecho de haberle manifestado a usted en consulta ese concepto. Y eso es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando usted paga a un abogado una consulta, ese abogado está comprometiendo su criterio de su imagen profesional, está comprometiendo su tarjeta profesional, y desde allí entramos a ver la importancia que tiene el que se observen unos deberes por parte del cliente y unos deberes por parte del abogado. Entonces estamos hablando en este momento de que un deber del cliente lo constituye el hecho de que usted como cliente obre con rectitud y honradez. Estamos en este momento solamente con el cliente. El cliente ya identificó el área del derecho, el cliente ya logró ubicar un abogado que es experto en la materia, que conoce de la materia, que desarrolla esa materia con toda experticia, y fuera de eso usted ya sabe cuáles son los requerimientos económicos y de documentación que usted deba llegar al abogado. Entonces hay que tener en cuenta que la otra situación que se constituye un deber del cliente es que cuando usted hable con su abogado sea como con su médico, no le oculte información, sea claro y veraz en la información que usted le suministra, porque si usted le oculta al abogado aspectos, esto va a ser supremamente relevante en el trámite de un proceso judicial y puede causar el fracaso de la litis, puede causar el que el abogado saque pecho representándolo y en medio del proceso nos encontremos con un hecho que no es veraz, y entonces eso va a determinar el fracaso del proceso. Tiene que haber mucha claridad. Yo recomiendo a los consultantes que además de esa consulta que se desarrolla
en el despacho donde usted le cuenta con lujo de detalle toda la situación, usted a puño y letra escriba en una hoja y la firme además con su cédula, es exigencia de mi despacho, los hechos, la narración de todos esos hechos. Porque con eso yo voy a ir y me voy a sentar y voy a elaborar una demanda a partir de esos hechos que se presumen veraces, que se presumen reales. Y eso solo se puede predicar de una persona que es honrada, que es honesta, y se puede uno evitar muchísimos inconvenientes. Entonces la claridad, la honestidad, la veracidad es importante no solamente del abogado, se tiene que predicar también del cliente. Al cumplir con todas estas situaciones, la otra, yo diría un deber del abogado, del cliente, perdón, sería el cumplir con el pacto contractual. En este momento nos vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Está viendo Canal C, el canal de Cali para el mundo. Canal C, más cerca de usted. Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenida. En el Canal C, el canal de la familia colombiana. Bueno, retornamos a Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente, recordándoles que este es un espacio que pretende la pedagogía en el derecho para una formación jurídica por televisión. Les recordamos que el teléfono de participación es el 331-2265. 331-2265 para que ustedes participen, expresen la opinión que tienen acerca del tema que estamos manejando hoy, cuál no es otro que el deber del cliente y el deber del abogado en el ejercicio profesional del derecho. Entonces, si ustedes quieren participar, expresar sus opiniones con todo gusto, 331-2265, pero también si tienen una inquietud como don Robinson, que está adelantando o que tiene la inquietud de poder actualizar esa indemnización o esa pensión por esas mesadas que él pagó, pues entonces él pregunta de qué área del derecho, a qué área del derecho corresponde, entonces ustedes también pueden llamar y con todo gusto se les está resolviendo en este momento. Cualquier otra pregunta en torno a esas quejas que constantemente uno evidencia en los ciudadanos, es que los abogados aquí no sirven, es que los abogados aquí son corruptos, es que en Colombia no hay derecho. Entonces, con mucho gusto, este es el espacio en el cual ustedes pueden participar y podemos entrar a dialogar un poco acerca de esto para crear conciencia, para que nosotros aprendamos, de pronto reconozcamos algunos detalles que hemos pasado por alto y que nos puedan ayudar en un momento dado para que esta ideología cambie, para que esta sensación de falta de justicia en Colombia cambie. Yo no les digo que no haya corrupción, porque sería pues faltar a la verdad. Es evidente que se presentan casos de corrupción, pero yo prefiero pensar que somos más los buenos que los malos y que el Estado Social de Derecho que está representado en nuestra Carta Constitucional nos brinda a nosotros los colombianos muchas garantías para que si le ponemos amor al asunto podamos entrar a efectivizar nuestros derechos. Y cuando yo hablo de amor, hablo de conocimiento. Realmente el verdadero amor es el conocimiento de las normas, el conocimiento del ABC del derecho para quienes no son abogados, porque obviamente los abogados somos los que estamos llamados a conocer las normas y toda su proyección, pero por lo menos las personas ciudadanos que se vean afectados puedan identificar a través de este espacio creado con mucho amor un ABC, puedan identificar pues esa área y puedan identificar aspectos que en un momento dado les puedan ayudar a tomar decisiones en cuanto a su situación jurídica, en cuanto a su representación judicial.
Estábamos hablando entonces de los deberes de los clientes, porque mucho se habla de los deberes del abogado y se ha concluido que no se cumple. Pero entonces vamos a hablar, o estamos hablando en este momento, de esos deberes que usted como cliente tiene para con usted mismo, con la sociedad y con su abogado. Esos deberes que ya hemos referido, donde usted identifica el área del derecho, identifica o logra concertar la asesoría de un abogado, conoce las reglas que el despacho que le va a atender exige para esa representación. También tiene que tener en cuenta que debe orar con lealtad, con buena fe, con honradez, con sinceridad, al momento de plasmar esos hechos que lo motivan a usted a esa consulta y que busca precisamente con ellos una representación judicial. Desde ese punto de vista también diremos que una vez se concreta esto, usted va a tener que tener en cuenta de que, como en toda relación, se va a concretar un contrato. Ese contrato, que se llama contrato de prestación de servicios, contrato de mandato, en su modalidad de mandato, ese contrato va a establecer unas obligaciones o deberes para usted como cliente. Allí se involucra el expresar todos sus hechos con veracidad, el de sujetarse al aporte de pruebas, el de sufragar los gastos procesales, el de sufragar los gastos o el pago de honorarios profesionales de abogado, en fin. Allí usted tiene que tener claro que se van a consagrar unos deberes y que si usted los cumple, usted tiene pleno derecho, porque a partir del cumplimiento de una obligación surge un derecho, pleno derecho a exigir de su abogado esas condiciones que la ley como regulatoria de nuestra actividad profesional de abogado va a exigirnos. Debo decirles que en Colombia la ley 1123 del año 2007 es la que a nosotros nos establece un código disciplinario. Esa ley 1123 del 2007 nos determina a nosotros una regulación como abogados en el ejercicio de nuestra profesión. Si se incumple una serie de actos, de posiciones como profesionales del derecho, usted que ha cumplido con esos pasos que hemos venido refiriendo en esta noche, tiene derecho a exigir del abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura el cumplimiento. Y, ¿por qué no de la sanción? Porque cuando hablamos del disciplinario para un abogado, es porque hablamos de que el abogado incumplió sus deberes profesionales y que usted, como buen ciudadano, no se quedó solamente en el hecho de decir es que los abogados en Colombia son corruptos, sino que usted además cumple un deber ciudadano. No es discrecional, yo lo diría, y hoy lo hablaba con un colega, no es discrecional, no debiera entenderse como que si yo quiero voy y denuncio al abogado, pero ¿para qué si eso no les pasa nunca nada? No, no es un acto discrecional, debemos asumirlo como un deber ciudadano. Porque si un abogado incumple a usted, le va a incumplir a una cantidad de personas más. Y entonces hay que aprender a cortar el mal de raíz. Hay que empezar a entender que nosotros tenemos unos deberes y que el de la denuncia no es potestativo, es un deber ciudadano cuando el abogado no le cumple. Entonces les digo que la ley 1123 del año 2007 se constituye como el Código Disciplinario del Abogado. El órgano que entra a hacer todo este disciplinamiento, si bien se puede decir así, es el Consejo Superior de la Judicatura, que, como se los decía hace unos momentos, está ubicado en el Palacio Nacional, en la Plaza de Caicedo, para hablar de Santiago de Cali, lugar donde estamos ubicados. Entonces, allí se establecen unos aspectos bien importantes que van a determinar en ustedes el derecho de quejarse, de elevar las quejas. Vamos a hablar, permítanme un momento, aquí les voy a hablar expresamente del artículo, me parece muy importante traer a colación, el artículo 28
de esta ley 1123 del 2007, que nos habla de los deberes profesionales del abogado, porque hoy estamos hablando de los deberes del cliente y los deberes del abogado. Entonces, si quieren comprender un poco más acerca del asunto, van a tener como un referente normativo la ley 1123 del año 2007. Se ubica en el artículo 28, y en ese artículo 28 nos habla de los deberes profesionales del abogado. Y a mí me parece muy importante citarles esta norma o este referente para que, si ustedes están interesados en que continuemos a través de este programa hablando del tema, pues puedan como ubicarse y las inquietudes que surjan a partir de la lectura como ciudadanos de esta normatividad, pues podamos desarrollarla en el programa. Yo me voy para el numeral octavo de ese artículo 28 de la ley 1123 de 2007. Ya continuamos con este numeral octavo porque tenemos una llamada. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, habla con Ever Castillo. Don Ever Castillo. Yo la llamaba para, es que necesito apelar a una junta médica ante el Ministerio de Defensa. ¿Perdón? Necesito apelar a una junta médica ante el Ministerio de Defensa. Me dieron 4 meses para apelar y ya llevo 2 meses lo que me entregaron la junta médica. Sí, ¿cuál es su inquietud? ¿Sí me escucha? Sí, señor. ¿Cuál es la inquietud, don Ever? Por lo que pues yo tuve unas lesiones que fueron sufridas en combates. Sí. Y entonces la calificación que me hicieron fue genérica. ¿Fue qué? No le escucho muy bien. ¿Me repite, por favor? ¿Sí me escucha? Sí, cuénteme. ¿La calificación que le hicieron fue qué? Genérica. Genérica. Ajá, pero las lesiones fueron sufridas en combate. Ajá. Ya. ¿Y entonces la inquietud cuál es? Porque usted tiene que... Entonces necesito apelar usted tiene para que las calificaciones sean calificadas como sufrieron en combate. Sí. O literal C. Sí. Pero la inquietud que a usted le surge al respecto, ¿cuál es? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, claro que sí. Ajá. Entonces yo necesitaba sacar una cita para ver si puede, para hacer la apelación. Claro que sí, don Ever, con todo gusto. Yo le recuerdo que la dirección aparece en pantalla, calle 11, número 358, piso cuarto, edificio Citibank. Verónica Zavala es especializada en Derecho Financiero, pero estamos coordinando en Derecho para Todos un grupo de profesionales especializados en diferentes áreas del derecho a fin de poder entrar a coordinar esa representación judicial de manera idónea. El programa Derecho para Todos busca es eso, que ustedes identifiquen el área del derecho y se asesoren de un personal calificado a fin de que logremos evidenciar la efectividad del derecho. Desde ese punto de vista, no puedo decirles que todas las áreas las voy a manejar yo, porque mi especialidad es el derecho civil y financiero, pero sí me comprometo a coordinar con otros abogados que son expertos en las diferentes áreas, que su consulta sea efectiva, que usted reciba ese asesoramiento que tanto necesita, don Ever. Entonces, don Ever Castillo, con mucho gusto, tome nota de la calle 11, número 358, piso cuarto, edificio Citibank, aquí en Santiago de Cali. Recuerde que usted debe llamar al 489-4446 antes de asistir, porque es que si ustedes me llegan a la oficina sin haber programado la cita, pues con mucha pena van a perder el tiempo, porque pues venimos en un orden. El derecho es de orden. Y mal haremos estar predicando derecho y hacer las cosas en desorden. Entonces, su tiempo vale, el tiempo de la otra persona también vale, y por eso lo organizamos. Y desde ese criterio, el 489-4446 es el número que usted debe marcar para que allí mi asistente le pueda referir una fecha en la cual podemos nosotros atenderle, y obviamente ajustado a su agenda personal también. Con todo gusto, don Ever, muchísimas gracias por su participación. Bueno, vamos a continuar aquí, y estábamos hablando del artículo 28 de la ley 1123 del 2007, ese estatuto disciplinario o código disciplinario del abogado.
Ese artículo 28 habla de los deberes del abogado, cuál es uno de los puntos de los dos que estamos tratando en esta noche, el deber del abogado. El deber del abogado, ahí los deberes del abogado se citan en ese artículo 28 y me parece muy importante en esta noche traer a colación el numeral octavo. Bueno, vamos a continuar con la llamada. Muy buenas noches. Aló, buenas noches. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Habla con el señor Jaime. ¿Con quién, verdad? Aló. Sí, muy buenas noches. Bueno, usted puede bajarle un poquito el volumen a su televisor, así le podemos escuchar mejor. Sí, aló, muy buenas noches. Mira, yo quería hacer una consulta. Sí, señor, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Jaime. Jairo. Jaime. Jair. Bueno, cuénteme. Lo que pasa es que, mire, hace más o menos 4 años, mi hermano sale, mi hermano estaba preso, la jueza le da libertad absoluta a él porque no le encontraron pruebas, pero él estuvo 4 años y medio en la cárcel ya. Entonces para conseguimos una abogada y la abogada pues dice pues que pues salió con problemas psicológicos, problemas pues que los hijos los dejó abandonados porque pues lo dejaron preso, pero ya no le encontraron pues nada evidente, porque ya cuando ya la apelamos la jueza le da libertad absoluta. Sí, lo exoneraron de los cargos. Claro, exacto. Y entonces entregamos el caso a una abogada y ya ese momento han transcurrido 5 años de eso. Entonces la abogada pues nos dijo que iba a trabajar pues al porcentaje y todo eso, y hasta el momento no hemos tenido pues ninguna respuesta de ella. ¿Qué podría yo hacer ahí en ese caso? Claro que sí. Don Jaire, ¿no? Jaime. Jaime. Don Jaime. Listo, don Jaime. Muchísimas gracias por la participación. Esto nos representa a nosotros una dinamización en el programa y es el tema precisamente que estamos tratando en esta noche, los deberes, ya en esta sección, en esta última parte del programa, los deberes del abogado. Cuando don Jaime habla de que hay un familiar que estuvo preso durante 4 años, pero que al final se logró demostrar que no estaba implicado y que había sido exonerado de los cargos, pero que él salió con un problemita psicológico, un trauma psicológico por haber estado allá, y que ellos le han asignado a una abogada el caso y que la abogada lleva 5 años sin referirles un resultado. Pues yo primero debo decirles que, bueno, aquí el asunto estamos hablando para determinar lo que decíamos en un inicio del área del derecho penal. En el área del derecho penal los abogados se desempeñan en ese campo representando a las personas que tienen este tipo de problemas penales que les determinan ir a prisión. Cuando una persona es exonerada de los cargos y ha tenido este tipo de secuelas por ese digamos hacinamiento en una cárcel colombiana, pues hay una responsabilidad por parte del Estado que habría que entrar a examinar y que habría que entrar a evaluar para poder entonces nosotros hablar de la responsabilidad del Estado y entrar a ejecutar. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la abogada, yo le recomendaría, porque me pregunta qué debo hacer, porque ella lleva 5 años con el caso y no se arroja ningún resultado. Lamentablemente en Colombia, aunque en el área civil ya hemos tenido resultados con esto de la oralidad, pero encontramos muchas situaciones de congestión judicial y eso hace que los términos se dilaten y que el tiempo pase y que de pronto nos exasperemos un poco porque queremos el resultado ya. Para de pronto mitigar un poquito o aprender a manejar esos tiempos, lo que podemos hacer es tener un contacto perfecto, directo con el abogado. En este caso, don Jaime, yo le recomendaría pedirle a su abogada un informe por escrito de la gestión realizada
que lo aterrice en qué está en este momento haciendo, cuáles son las expectativas con esa representación judicial. Ese es un informe de gestión que nosotros como abogados hacemos a nuestros clientes para que nuestros clientes sepan cuál es la situación que realmente nosotros estamos buscando con esa representación judicial y hacernos así claros a fin de que haya por lo menos una tranquilidad por parte del cliente y con exactitud pueda visualizar y justificar de alguna manera el ejercicio profesional, porque a veces se pagan unos honorarios y como que la persona se desubica, pero ¿qué es lo que estamos buscando en realidad? ¿Qué es lo que voy a ganar? Llevo tanto tiempo y no veo resultados. Y muchas veces el abogado está trabajando, muchas veces el abogado está actuando de una manera eficaz, pero nos encontramos con obstáculos en el ejercicio por situaciones ya que tienen que ver con la congestión de los despachos judiciales, pero otras veces podemos encontrarnos con el hecho de que realmente el abogado no está haciendo nada y como su cliente no conoce, pues sencillamente no le pregunta, sino que espera a ver qué evoluciona el abogado. Usted como cliente tiene derecho a ir donde su abogada y decirle, mire doctora, han transcurrido 5 años, la verdad no sé, no he podido comprender cuál es la gestión que usted está desplegando, tampoco puedo comprender por qué ha transcurrido tanto tiempo y por qué hasta la fecha no tenemos un resultado. Yo quiero que usted, por favor, sin que se sienta ofendida, me dé por escrito una síntesis de lo que usted ha hecho, de lo que está haciendo, de la proyección de resultados que está buscando con su gestión, a fin de que yo pueda entender un poco, ya que no le entendí de manera verbal, la gestión que usted está realizando. Y yo pienso que un abogado que está actuando de buena fe, que está cumpliendo con sus deberes profesionales, pues entenderá que esto de suministrar un informe está establecido en la ley 1123 del 2007 como una obligación de nosotros los abogados. Y usted con ese informe puede acudir a otro apoderado a fin de que le dé una conceptualización. A mi despacho han ido personas y me han llevado información acerca de procesos que están tramitando otros abogados. Y nosotros los abogados tenemos otro deber, que es ser leales con nuestros colegas. Y entonces no por quererle quitar el proceso a mi cliente, a mi colega, entonces le voy a hablar mal de mi colega, porque eso también es sancionado en nuestro estatuto disciplinario. Pero yo puedo emitir un concepto y decirle, don Jaime, efectivamente la abogada ha hecho todas las gestiones, si usted no le ha entendido qué es lo que ella está haciendo esto, está buscando eso, y entonces de una manera, sirviendo como de conciliadora, voy a poderle expresar con mucha objetividad, sin proteger a mi colega, ni tampoco entrar a formarle falsas expectativas a usted, poderle referir si las cosas van por buen camino, si usted debe en este momento estar tranquilo porque la gestión ya está pronta a terminar. Pero todas estas cosas tienen que ver con ese aspecto tan importante en la vida de todo ser humano, que es la comunicación. Nosotros debemos aprender a comunicarnos y la comunicación no es un ejercicio sencillo. Entonces, a veces hay la necesidad de ir con ese informe donde otro abogado para que le diga, sí, ella está haciendo las cosas bien, pero lo que pasa es que le pueda expresar de una manera más sencilla y usted pueda captar el mensaje y pueda sentirse tranquilo, o caso contrario, pueda evidenciar que efectivamente ella o la persona que le está haciendo la representación lo esté engañando, no esté haciendo la gestión profesional, y más bien se direccionaría para una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, y además de eso poder ubicarlo con el abogado especializado en el área del penal y por qué no del administrativo, porque no sabemos si dé lugar a una indemnización por los daños que haya sufrido la persona en el tránsito por esta institución carcelaria. De todas maneras, a don Jaime, muchísimas gracias por la participación. Espero poder haber brindado algo de luz a la inquietud que le asiste, y vamos a continuar entonces hablando del numeral octavo de esta ley 1123 del 2007, Código Disciplinario del Abogado. El artículo octavo dice que nosotros los abogados tenemos un deber, y ese deber constituye el obrar con lealtad,
y honradez en las relaciones profesionales. Óiganlo bien, obrar con lealtad y honradez en las relaciones personales. Ahí continúa diciendo el artículo: en desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con un criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera que sea su concepto. Aquí me voy a detener en lo que tiene que ver con los recibos. Cuando usted le suministra el pago de un dinero, bien sea en un almacén de cadena, que es donde se recomienda comprar porque son los que les dan la factura a ustedes, o donde un médico le dan a usted su recibo, también el abogado tiene que emitir un recibo. Esa es la prueba de que usted le ha pagado unos honorarios o que le ha dado unos dineros para sufragar unos gastos procesales. Entonces, ese es un deber. No es que el abogado le está haciendo el favor, ese es un deber de nosotros como abogados, emitir los recibos. Bueno, vamos a dejar por hoy ese artículo 28, numeral octavo, para continuar en nuestro espacio de Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente. El próximo miércoles de 7 a 8 de la noche, programa en vivo, y vamos a continuar hablando del tema de los deberes del abogado, a fin de que ustedes puedan darse cuenta de que sí existe una norma que regula nuestra gestión, y puedan escribirnos a derechoparatodos70@gmail.com a fin de que nosotros podamos continuar desarrollando el tema. Por esta noche agradezco a las personas que participaron en el programa y me despido deseándoles una feliz noche. Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenida.